Muy buenas noches a todas y a todos. En nombre de este grupo político y de las personas que lo conformamos, darles la bienvenida, agradecerles su presencia esta noche aquí entre nosotros. Después de estas vacaciones retomamos las viejas y buenas costumbres, las de seguir creando y generando estado de opinión sobre cuestiones, digamos, importantes o trascendentales para esta ciudad. Como grupo político, lógicamente, nos vemos en la obligación de hacer en parte aquello que los que tienen que hacer, valga la redundancia, que el gobierno no lo hace de forma interesada, que es exponer e informar a los ciudadanos de este tipo de asuntos. Nosotros creemos que sí tenemos que hacerlo. Es nuestra costumbre, es nuestra razón de ser, la participación ciudadana, el debate, la reflexión y opinar sobre aquello que creemos que hay que opinar. Bueno, dicho esto, presentar, no sé si es necesario presentarlo, pero el protocolo lo manda, presentar al buen amigo Álvaro Monzón, que una vez más ha respondido a la llamada de este grupo, de estos amigos, y viene, como entendido en la materia, a explicarnos el avance del plan general. Álvaro me ha dicho que tengo que presentarlo correctamente, porque la última vez lo presentamos mal y entonces nos peleamos entre nosotros. Bien. Álvaro Monzón es ecologista, colaborador del colectivo Turcón, Ecologistas en Acción, buen conocedor del planeamiento vigente y del periplo que ha tenido la adaptación del Plan General de Ordenación de Telde a las directrices generales de ordenación. El conocido ecologista es escritor de varios libros sobre Gran Canaria, experto en sostenibilidad y derecho urbanístico. En la última legislatura fue asesor coordinador del área de urbanismo y medio ambiente del Ayuntamiento de la Villa de Santa Brígida, poniendo en marcha un nuevo proceso de planeamiento en aquel municipio. Es funcionario de la Universidad de Las Palmas, de Gran Canaria, y de la Consejería de Economía y Hacienda en excedencia. Dicho esto, y antes de dar la palabra a Álvaro, solo dos cuestiones que creo que son importantes. Como grupo político, como todos ustedes saben, en el mes de julio, en un pleno extraordinario, se aprobó lo que hoy vamos a presentar a ustedes. Y quería explicar un poco cuál fue el posicionamiento de los concejales de Mas por Telde en ese pleno, porque, bueno, independientemente de lo que Álvaro explique esta noche y de que podamos compartir o no algunos criterios, nuestro posicionamiento inicial fue el de votar en contra. Votar en contra por una razón muy sencilla. Una, porque un documento tan importante y trascendental para el desarrollo de este municipio, que afecta a tantos y tantas ciudadanas y a tantos y tantos empresarios de este municipio y a tantos y tantos colectivos, lo que no se puede es tratar de la forma en que este gobierno lo ha tratado. No solo esto, sino otras cuestiones, pero hablando de esto en concreto, no existió participación por parte de la oposición en ningún momento, no hubo transparencia a la hora de informar a la oposición, se hizo deprisa y corriendo, se convocó una comisión de ordenación extraordinaria para aprobar inicialmente este avance. Los concejales que participamos en esa comisión, se nos presentó el documento, pedimos explicaciones, no se nos dio ninguna explicación sobre el avance, se nos dio un CD y un informe técnico y nos dijeron esto es lo que hay que votar y si están de acuerdo bien y si no, pues hagan lo que quieran, con esas palabras, así se nos trata. Entonces, lógicamente, cuando alguien no conoce algo y encima no ha participado de él y le tratan de esa forma en la que nosotros criticamos, con total falta de transparencia y poca participación, votamos en contra de la comisión y pedimos al concejal don Francisco López que nos diese mínimamente unas líneas de qué iba el documento y cómo iba a ser ese avance. Pues nada, dice que no, que había que votar, a la prisa corriendo se votó porque a renglón seguido había una rueda de prensa que el gobierno había convocado y estaban todos los periodistas en la sala. Y la rueda de prensa era para hacer lo que estamos haciendo hoy nosotros, una pantalla como esta, y el gobierno iba a presentar el Plan General de Ordenación a la prensa. Es decir, a los concejales elegidos por este pueblo, con la misma responsabilidad que ellos y digamos con los mismos derechos sobre estos temas, por lo menos a la participación y a la información. No se nos da información, pero luego para ellos vestir, digamos, su traje, lo presentan a la prensa.
no había tiempo para presentarnos con nosotros, pero igual, como estamos en estas condiciones, con su proyector, su pantallita y su programita, pues dieron cientos de explicaciones que al día siguiente en la prensa nos enteramos de cuáles eran las líneas maestras que el gobierno municipal iba a plantear en este avance. Es decir, a la oposición no se le da información, pero ellos sí, en este caso se hacen un traje con eso que ellos dicen democracia, transparencia y participación. Ese fue nuestro posicionamiento y luego en el Pleno lo volvimos a manifestar, independientemente de que podamos entender que en este momento, por lo menos con las explicaciones que ellos daban en el Pleno, entendemos que no es necesario un avance, o en este caso sacar adelante este documento, cuando estamos una vez más basando el crecimiento y el desarrollo de este municipio en lo que en este estado, en este país, en este archipiélago, ha sido y es motivo principal de lo que en este momento estamos viviendo. Es decir, volvemos a hablar del futuro de Telde y volvemos a hablar de un modelo de desarrollo basado en lo que ha sido el motivo principal de esta crisis, en el ladrillo y en el cemento. Se habla de un crecimiento, vuelvo y repito, hoy conoceremos más por boca de Álvaro que lo que nosotros conocemos por parte del gobierno, pero vuelven a fundamentar el desarrollo económico de este municipio en lo que ha sido el fracaso financiero y económico de este país. Y luego ya cierro y le doy la palabra a Álvaro, que es el que tiene que hablar, no yo. Han leído en estos días en la prensa una propuesta del concejal de Ordenación, don Francisco López, donde hace una invitación a la oposición a participar en el avance del plan general, sinceramente. ¿Es para reírse de nosotros o es para dar la imagen de que realmente son transparentes y que creen en eso de la participación ciudadana? Si ya tienes un documento terminado, elaborado, presentado, aprobado en aprobación inicial ya en un pleno, ¿qué vamos a aportar ahora nosotros cuando estamos en periodo de participación ciudadana, en periodo de alegaciones? Pues creo que absolutamente nada. Lo haremos en esas alegaciones que entendamos que hay que presentar. Y luego dice, bueno, todos los jueves a partir de hoy, qué casualidad, el mismo día que nosotros estamos aquí presentando lo mismo, todos los jueves a las 4 de la tarde habrá una comisión de trabajo para hablar del plan general, donde van a estar representadas la corporación, tanto gobierno como oposición. Yo les puedo decir que a día de hoy se convocó la primera reunión, o en este caso se celebró la primera reunión, y a los concejales de este grupo político no le ha llegado ni una sola invitación para participar de esa reunión, independientemente de que lo hubiéramos rechazado, porque participar en algo que ya está hecho no tiene ningún sentido. Pero bueno, esas son las formas. Nosotros entendemos que la política hay que llevarla de otra forma. No compartimos algunos criterios, pero sobre todo, más que de fondo, lo que no compartimos son las formas. Paso la palabra a Álvaro, le agradezco que esté esta noche aquí con nosotros, explico un poco cómo va a ser la dinámica. Álvaro va a hacer una exposición de 30 a 40 minutos, no sé el tiempo que él tiene estimado, hay que dejarle que el hombre lo explique todo correctamente, y luego tendremos un periodo de 10 o 15 minutos para las personas que quieran hacer alguna pregunta, o quieran debatir, o que Álvaro les aclare algo. Será al finalizar la locución de Álvaro. Muchísimas gracias y tiene la palabra Álvaro Monzón. Buenas noches, un saludo cordial a todos y a todas. Antes que nada, pues agradecer a Juan Francisco y a su partido la invitación que me hace. Hace como, yo creo que 5 o 6 años que está detrás de mí para venir a esta casa a hablar de urbanismo, y mira por dónde ahora se han unido los astros y los concejales de Telde para hablar del plan general. Una buena oportunidad para venir a esta casa, ¿no? Por ello quiero darle las gracias a todo su equipo. Si me permiten, yo me voy a poner de pie porque me interesa que vean lo que voy a presentarles, ¿no? El plan general, como dijo Juan Francisco, es el documento más importante que un concejal de urbanismo tiene entre sus manos. Es una película, como yo digo, una película de cine que habrá gente que le guste y a otras personas que no le guste, y hay que respetar todas las opiniones. En este caso vamos a hablar de una película que ha durado 7 años en su elaboración y que nos han ido pasando capítulos cada 3 años. ¿Por qué digo lo de respetar las opiniones de todo el mundo? Yo voy a intentar ser muy riguroso hoy, intentar hablar de lo que dice la ley, voy a intentar explicar lo que se hace en otros ayuntamientos, voy a intentar explicar cuáles son los comportamientos de la Comar, cómo el gobierno canario tiene sus normas también, y voy a alejarme
de opiniones personales, voy a intentar ser objetivo y voy a intentar pues hablar con rigurosidad. Si doy una opinión, pues voy a decirlo, ¿vale? Vamos a hablar, lo primero, para poner en situación la fase, lo complicado que es aprobar un plan general. Lo primero sería la fase de avance, que es la que estamos ahora, que después del año 2006, de la ley estatal que sacó el gobierno de la nación, hay que unirlo a un ISA. ISA es Informe de Sostenibilidad Ambiental. La fase que estamos actualmente lleva sugerencias, ¿no? Son sugerencias que no se contestan, simplemente se estudia, se valora y después se incorpora todo junto en una cosa que se llama memoria ambiental. ¿Qué es esto? Atención a los concejales, porque esta memoria ambiental la tienen que volver a aprobar en el Pleno. En la memoria ambiental va la decisión que se toma en base a la participación ciudadana sobre las alternativas que se deciden en el avance. Después, posteriormente, va a la COMA para darle su primera aprobación. La COMA habitualmente lo que hace es, bueno, si está muy mal el documento de memoria ambiental, lo echa para atrás para que el equipo redactor lo rehaga. Son muy sutiles y suelen poner una serie de objeciones para que el equipo redactor lo vuelva a corregir, y hasta que no lo apruebe la COMA no puede salir a aprobación inicial. Sería la siguiente fase, donde ya viene el pormenorizado y donde el ayuntamiento sí se tiene que posicionar en una alternativa concreta. En esa fase ya empezamos a hablar de alegaciones, ya tiene cierto valor jurídico, los vecinos, los que participan en el proceso ya tienen derecho incluso a una contestación, y vuelve a la COMA. La aprobación inicial vuelve a la COMA y después el equipo redactor tiene que corregir lo que la COMA le dice de la aprobación inicial para mandarlo a una aprobación provisional. La aprobación provisional vuelve a la COMA, el gobierno canario lo revisa y ya se queda en el gobierno para darle la aprobación definitiva que hace el consejero mediante una publicación en el Boletín Oficial de Canarias. Como ven, un procedimiento largo y tedioso. Yo calculo, después de la experiencia que llevamos de ley del territorio, que este procedimiento puede estar 5 años. Las directrices le dieron a los ayuntamientos 2 años para adaptarse, nadie lo ha cumplido. La ley del territorio hablaba de los planes generales, los especiales y los territoriales tenían 18 meses para desarrollarse y aprobarse. No se cumple ninguno, el Cabildo está continuamente caducando procedimientos para volver a hacerlo, por lo cual yo calculo que una media de un procedimiento, un plan general, pues nos puede llevar 5 o 6 años, por lo cual hay que tener mucha paciencia y hacer las cosas bien desde el principio. Como decía, esta es una película que empezó en el año 2006, que nos presentaron un capítulo que se llamaba Avance, en enero del 2006 concretamente. Ese avance recibió 711 sugerencias. Después nos presentan, unos cuantos meses posteriormente, en octubre de 2006, nos presenta un plan operativo, ellos llaman plan operativo actualizado, que recibe 200 alegaciones. Curiosamente, el ayuntamiento ya sabía que eso no tenía futuro y en marzo del 2007 suspende licencia. La COMA lo anula en abril del 2008 y hace poco, en octubre de 2009, estando José Antonio Pereira de concejal de urbanismo, el equipo redactor presenta una aprobación inicial, pero curiosamente solo la presenta a los medios de comunicación, no se elevó a pleno. Había discrepancia política en el gobierno municipal y no se elevó a pleno. Del avance 2006, para que ustedes se hagan una idea, evidentemente no estaba adaptado a las directrices, tenía graves fallos en la cartografía con topónimos de otros municipios. Ya proponía en los aledaños de la avenida del Cabildo edificios de altura de 12 y 15 plantas, pero la ley de Zapatero del 2007 y la operación FAICAN se encargaron de sepultar aquel avance del 2006. Posteriormente saca un plan operativo, el equipo redactor estaba jugando a ver por dónde colaba algo, a ver si algo tenía éxito. Sin embargo, el plan operativo del 2007 es nulo porque cambiaba algunas cuestiones del pormenorizado, del vigente pormenorizado, que saben que el plan vigente es del 2002, ¿no? ¿Conocen a este señor? Pues esto fue una entrevista que me hizo el Canarias 7 en septiembre del 2007 y ya decía, Turcón cree que el plan operativo es una trampa. Y aquí en chiquitito venía a decir que este documento no tiene informe de fomento. 7 meses después, abril del 2008, la COMA se encarga de anular ese plan operativo. El plan operativo es un documento técnico que se elabora para desarrollar un plan general aprobado. El plan operativo no puede cambiar parámetros de un plan vigente. Y eso era la aventura en la que entró el equipo redactor en aquel año, ¿no? Hace poco,
Como dije, presenta una aprobación inicial, que había un desacuerdo entre Nueva Canaria y PSOE, y nunca se llevó a pleno. Y ese documento se quedó olvidado. Sin embargo, atención, es la misma película, el mismo perro, pero con distinto collar. Y ahora nos presenta un avance nuevo. Ahora sí, adaptado a la legislación actual, con la novedad del ISA, del Informe de Sostenibilidad Ambiental, que como veremos más adelante, tiene ciertas características con todos los documentos anteriores. Apuesta claramente por la alternativa 3, y esto es una de las cosas que primero hay que criticar, porque se anticipa al debate ciudadano y al estudio de la sugerencia. No tenía que haberse decidido por ninguna alternativa. El artículo 28 del reglamento de procedimiento dice que la fase de avance es simplemente para estudiar y exponer los distintos modelos de desarrollo para un municipio. Tiene una cosa buena y tiene una cosa mala. Primero, la mala, que se está burlando del debate ciudadano. ¿Cómo usted decide la alternativa 3 sin que los ciudadanos hayan ni siquiera presentado sugerencias? Y la cosa buena, para mi entender, es que ya no está adelantando las cartas, ¿no? Ya no está enseñando la estrategia por donde van a ir en la siguiente fase. Como decía, tienen cosas de anteriores documentos. Este es el documento del 2010, hablaba del pórtico de entrada al casco de Telde, edificios de altura de 6 y 8 plantas, y en la memoria de ordenación de este año, del 2012, habla de nuevo del pórtico de entrada al casco. Sin embargo, ya la altura del edificio la cambia. Ya no se posiciona tan claramente, porque después lo veremos el por qué tiene que esconder un poco el tema de las alturas, ¿no? Una de las características que desde el principio nos está enseñando este plan general, este equipo redactor, son las carreteras. Ahí tiene la carretera esta, que es competencia municipal, y desde los primeros avances se ha diseñado por el Barranco Real de Telde. Esta sería la rotonda del Cubillo, y una nueva carretera que se planifica en dirección a Ginama. Bueno, todo esto con la tangencial por arriba, el tren por el medio, la ampliación de la autopista por debajo. Pues este equipo redactor desde el principio está proponiéndonos esa carretera. Otra carretera que no tiene mucho sentido para nosotros y que tiene un impacto medioambiental sería esta, que es esta amarilla que sale desde la zona de Cánovas del Castillo, pasa por la parte de Campo Furbo de la Cuesta y ya viene a salir a la parte del antiguo Ikea. Pero ¿qué pasa? Que de esta carretera se descuelgan 3 más hacia abajo, que después las vamos a ver con detalle, y que evidentemente para nosotros no se justifica y que tiene un impacto medioambiental sobre el suelo agrícola, en fin, unas cosas bárbaras, ¿no? Después esta amarilla, que sería la circunvalación del Caracol, esta sí estaba dibujada en el plan general anterior, y esta de la Rubiesa, que tampoco se entiende, es una paralela al vial costero. Sale desde la rotonda del Drago, no, perdón, de la rotonda de las tazas más o menos, viene por aquí, por detrás de la Rubiesa, y viene a salir a la zona de Ikea. Este tramo aquí casi ya ni se justifica, y este se justificaría con el diseño de urbanización que tienen planificado aquí. Bueno, cuestiones previas que hay que conocer. Estamos en Canarias y el marco normativo es muy amplio, variado y complejo. Un plan general está supeditado a otros documentos de rango superior. Un plan general, en este momento con la legislación actual, es un documento excesivamente técnico que tiene poco margen para la política y para las arbitrariedades. Excede de la municipalidad. Otros ayuntamientos, otras administraciones tienen capacidad de opinar sobre el plan general, por lo cual hoy en día el documento de un plan general ya no está tan supeditado a los caprichos de un político. Este es el sistema de ordenamiento canario. Fíjense toda la legislación que existe, los reglamentos, los decretos, las leyes, y dónde viene a estar las directrices, los planes insulares, los planes territoriales. Fíjense dónde viene a estar en la pirámide el plan general, aquí abajo. Todo esto está por encima del plan general y hay que respetarlo. El plan general tiene que respetar toda esa legislación que hay por encima, y las ordenanzas municipales casi se quedan fuera de la pirámide, ¿no? Este sería el derecho urbanístico en Canarias, donde está la legislación estatal, arriba la legislación de aplicación plena que hay que respetar, la legislación básica que es la canaria, y después una legislación transitoria y supletoria que son los reglamentos. Fíjense lo complejo que es trabajar en este marco normativo, que es asombroso. Pero bueno, ¿qué tiene de bueno este tema que esté tan regulado, tan reglado?
Bueno, pues que, como decía, las determinaciones arbitrarias que están aquí abajo, pues están prohibidas. No puede venir un concejal y decir de la noche a la mañana, pues ahora en Telde voy a cargarme los cuartos taperos. Ya voy a prohibir los cuartos taperos. O por ejemplo, como los perros de casa molestan a los vecinos, voy a intentar eliminar todas las casetas donde se guardan los perros de casa. No, perdone. Eso ya la legislación, son las determinaciones arbitrarias, esas las tiene prohibidas. En todo caso, podría ponerla en el apartado de determinaciones discrecionales, presentando un estudio de alternativa y que esas alternativas sean estudiadas por los vecinos y por otras administraciones. Fíjense hasta qué punto regula la ley del suelo canario las cosas. El artículo 65.1 es un ejemplo donde dice: ninguna edificación podrá superar las 2 plantas por cualquiera de sus fachadas. La ley del suelo canario. Ninguna edificación podrá superar 2 plantas. Usted sale por ahí al campo, a la montaña, y ve cualquier cosa de 2 o 3 plantas. Bueno, pero a partir del 2000, en suelo rústico, estamos hablando del suelo rústico, ninguna edificación podrá superar las 2 plantas. Es un ejemplo de cómo la ley va marcando el camino, la senda procedimental de cualquier documento urbanístico. Bueno, esto es un documento reciente que cayó en mi poder del Consejo Económico y Social, y de los 88 municipios canarios, solo 22 están adaptados a las directrices, que es la columna verde. Debido a la complejidad de los procedimientos, las directrices son del 2003. Fíjense el recorrido que llevamos, ya estamos en el 2010, casi 10 años posteriormente. Solo 22 municipios están adaptados a las directrices. En situación provisional 8, en inicial 21, en avance 21. ¿Dónde está Telde? A ver, ¿dónde está Telde? Pues Telde está en el rojo. En el rojo. Telde está sin adaptar porque ni siquiera tiene el avance aprobado. Eso es un ejemplo de la complejidad de hacer un plan general, ¿no? Telde hay 2 formas de hacer el plan general. Telde ha ido a la adaptación plena, y si ha ido a la adaptación plena de las directrices, hay que tener en cuenta las directrices del año 2003, donde, le pongo aquí algunos ejemplos, la 48 y la 69 dice: colmatación de los suelos urbanos frente a nuevos crecimientos, protección del suelo rústico, la directriz 58. La 66 habla de la contención del suelo urbanizable. Esto se lo pongo aquí en grande porque después veremos algunos ejemplos. Pero sobre todo, la primera frase, la primera línea de las directrices generales de ordenación hablan del desarrollo sostenible en Canarias. Esto lo aprobó el Parlamento de Canarias con el apoyo de todos los partidos políticos. Espíritu, desarrollo sostenible, contención del crecimiento, parón de la destrucción, parón en el crecimiento urbanístico, porque queríamos conservar la naturaleza, los espacios naturales, los suelos rústicos, los suelos agrícolas para futuras generaciones. Importante que se queden con esas 4 cositas para después verlas en la cartografía. Bueno, ahora vamos a hablar de este documento, del avance del 2012 que está en información pública. Presenta 4 alternativas. La alternativa 0. La alternativa 0 viene a ser el planeamiento vigente, copia lo que está vigente en el 2002 y lo traslada a la alternativa 0 de este equipo rector. La alternativa 1 viene a ser el vigente, pero aumenta la edificabilidad en algunos sectores. ¿Esto qué significa? Que si en una parcela de 1000 metros cuadrados antes que había, pues pónganse por ejemplo 50 viviendas, aumentar la edificabilidad significa que en la misma parcela ahora entrarán 80 o 100 viviendas. Casi en algunos sectores se duplica la edificabilidad. Alternativa 1. Alternativa 2 es la maximalista, el crecimiento total. Sería la oposición a la alternativa 0, ¿no? Y la alternativa 3 es la seleccionada por este equipo redactor, que como dije, no tenía que haber entrado a seleccionar ninguna, pero bueno. También en este documento nos presenta el informe de sostenibilidad ambiental, que tiene 825 páginas, y nos presenta unos planos que ellos llaman las operaciones estratégicas, que vienen a ser digamos, las actuaciones estrellas, pero son actuaciones estrellas de hace 7 años también, son las mismas actuaciones estrellas, son 4. Crecimiento del suelo industrial en el Goro, las carreteras que antes vimos, el pórtico de entrada a Telde, que viene a ser la reclasificación del suelo de toda la avenida del Cabildo, la zona del Hornillo, la Remuda, y la 4ª operación estratégica es la reclasificación del suelo de la Rubiesa para meter viviendas como suelo residencial. Bueno, tuvimos que leer bastante para llegar a ver por dónde iban los tiros en cuanto a la alternativa.
en la página 40, ellos dicen de la confrontación de las alternativas planteadas y en concordancia con los objetivos propuestos se ha optado por la tercera de ellas. Asimismo, la alternativa 3 logra un parque central en la zona costera de casi 400.000 metros. Atención a la siguiente frase. Conclusión. Atendiendo a los dos enfoques utilizados para valorar las alternativas desde el punto de vista económico, se concluye que es la alternativa 3 la que mayor coherencia tiene en el modelo de desarrollo económico y la que resulta más viable económicamente. En esa frase repite la palabra económico, económicamente, 3 veces. Vale, que esto lo firma un ingeniero apoyándose en un estudio de viabilidad económica, está bien. Sin embargo, el estudio no está en el plan general, porque tampoco es necesario que esté en esta fase. En la fase posterior de aprobación inicial sí es obligatorio que haya un estudio de viabilidad económica, de análisis económico y financiero de las propuestas, pero aquí es curioso cómo el avance se apoya en algo económico que no tenemos, que no estudiamos, ni él ha estudiado porque no está en esta memoria de ordenación, se apoya en la alternativa 3. Bueno, de las propuestas estratégicas, aquí está el crecimiento del Goro, está la urbanización del Goro, y este es el campo de fútbol del Goro, lo ven ahí, y este es el crecimiento de la urbanización, aprovechando que pasa por aquí la tangencial y la variante aeroportuaria, pues vamos para darle para arriba. Es un suelo agrícola abandonado y ahora lo reclasifican a suelo industrial. Pero lo curioso, fíjense cómo hay una serie de carreteras que se diseñan aquí, que no tenía que haber entrado en este diseño porque esto ya es de la fase del pormenorizado, y son carreteras que van a unir a través del barranco de Ojos de Garza con el caserío de Ojos de Garza, la urbanización allí de Ojos de Garza que sobrevive a la ampliación del aeropuerto. Esta es una de las actuaciones estrellas. Y esta es la columna vertebral donde se apoya en el avance para el crecimiento urbanístico, sobre todo el crecimiento de vivienda, el censo de población. Vamos a leer porque yo creo que merece la pena leer. Ellos estudian los últimos 10 años de la población de Telde y dice que ha crecido 12.790 personas, han crecido como un anual medio de 1.4. Calcula que en los próximos 10 años, la población de Telde va a crecer 15.120 personas. Vaya, pero las tendencias nos vamos a poner en serio, ¿no? Esto es curioso porque estudia solo la última década, no estudia la anterior ni la anterior, porque en las dos anteriores, en la década de los 80 y la década de los 90, la población de Telde se mantuvo, incluso bajó. Coge los últimos 10 años y apunta a que el crecimiento de los siguientes 10 años es de 1.4. Pues mira por dónde, el INE en abril de este año acaba de decir que el crecimiento del 2011 no fue el 1.4, lo tengo aquí escrito, fue el 0,5%. Primera derrota del avance. ¿Cómo usted es capaz de planificar para 10 años vista la población en base a unos datos tan ligeramente? Claro, de esas 15.000 nuevas personas que van a vivir en Telde, pues él dice que hace falta 5.040 viviendas. Bueno, también tuve que poco calentarme la cabeza para saber cuál va a ser la unidad familiar en los próximos 10 años de Telde. Ya este estudio calcula que la unidad familiar de Telde va a ser de 3 personas. De 3 personas. 3 personas que vienen a salir a 5.040 viviendas. Bueno, vamos a seguir leyendo para después llegar a la conclusión, a mi conclusión y a mi opinión. Seguimos leyendo. Considerando que no todo el suelo que se clasifica se gestiona, esto es verdad, pensamos que es necesario para el 2023 5.040 viviendas, por lo cual se calcula que se va a ejecutar el 70% de la vivienda prevista y nos saca aquí una operación, no sé si es esto un POR o un dividendo, y nos saca 7.200 viviendas. Pero si seguimos leyendo, nos dice que esto es lo que podría ser necesario para el 2023 y de repente salta a 10.815 viviendas para el 2028. O sea, 5 años después, el señor vuelve a darnos otra cifra de crecimiento de vivienda. Bueno, el cuadro es importante que vean este cuadro porque esta cifra de 6.840 son las viviendas que todavía tienen que construirse
con el plan vigente. Y el plan, la alternativa 3 de este PEGO que se nos presenta ahora, tiene el crecimiento previsto de 3.975 viviendas. Al final resulta que sale 10.815 viviendas, como el señor había apuntado aquí para el 2028. Cosa importante, el plan vigente, el del 2002, habla de un crecimiento anual de 300 viviendas, cosa que no se ha cumplido. Aquí está, solo se ha ejecutado, en 10 años de vigencia, solo se ha ejecutado el 39%. Queda por ejecutarse el 60%, que vienen a ser como 6.800 viviendas. Por lo cual, esa media anual de 300 viviendas al año no se ha cumplido en estos 10 años. Y este señor, tampoco lo justifica, el equipo redactor, dice que esa media no es cierta, que hay que subirla a 400, el parámetro que pone para los próximos 10 años son 400 viviendas por año. Yo creo, y esta es mi opinión personal, que primero se pintó el mapa, primero se reclasificó el suelo y después se ha ido a justificar poblacionalmente, y por eso estos números son aquí tan estudiados a la ligera. Esta es mi opinión personal, ¿eh? Se ha pintado primero el suelo en los mapas, se ha reclasificado el suelo, salían unas cifras de vivienda y ahora vamos a intentar justificarlo poblacionalmente. ¿Por qué? Porque no es serio los estudios que están haciendo de población aquí. No se ha estudiado las defunciones, no se ha estudiado la migración de la población y por qué solo utiliza la última década. También podría haber estudiado las décadas anteriores para ver la gráfica de población de Telde, ¿no? Bueno, como necesitamos 3.975 viviendas, pues ahí está el desarrollo, no sé si logran verlo, ¿no? Melenara se lleva 382 viviendas, Ginamar 20, La Primavera 102, El Ejido 114, Lomo Sala 75, Piletilla 50, Lomo Frailes 315, Telde 1 y 2 1.805, esto sería el sector del Hornillo, Las Remudas, toda la avenida Cabildo, ahí van 1.805 viviendas, multiplicado por la unidad familiar de 3 personas, pues multiplica y le sale una barbaridad de población la que va a ir ahí. Y la zona costera, la zona de Las Rubiesas, que van 1.112 viviendas. Total, 3.900 sería el suelo urbanizable nuevo. Aquí tiene el industrial y aquí tiene el terciario Juan Francisco de 18.000 metros cuadrados, el terciario en Ginama. Bueno, de las reclasificaciones, sí, un regalito para ti. De las reclasificaciones, para mí esta es la más sangrante. Esto es para que se sitúe el colegio del Príncipe de Asturias, este es el Mercadona, y esta es la rotonda grande de entrada a Melenar. La están viendo, se sitúa. Esta sería la carretera bajada actual. Esto es un suelo agrícola plantado a plataneras en producción que se reclasifica automáticamente con esta alternativa. 382 viviendas vean aquí. Lomo Sala, un pueblito para allá arriba, para las medianías, apenas viven 80 vecinos, tranquilitos, no hay luces, se ven las estrellas por la noche, hay un silencio fantástico. Pues este equipo redactor va y le mete aquí un serruchazo a este suelo agrícola, 75 viviendas nuevas. 75 multiplicado por 3, pues casi duplica la población actual de Lomo Sala. Se van a poner contentos los vecinos de Lomo Sala. Este sería la bolsa fuerte, la reclasificación de la alternativa 3, donde salen 1.800 viviendas. Aquí está el Hornillo, están viendo ahí el Hornillo, Las Remudas. Se reclasifica todo esto, vamos a verlo en la siguiente diapositiva mejor. Las Remudas de nuevo, el Hornillo. Esta es la estación de tren, que viene a estar cerca del Caracol, La Vega. Fíjense los suelos agrícolas que se cargan. Vamos a darle para atrás para que vean la foto aérea. Todo el suelo agrícola, La Vega de Telde desaparece con esta reclasificación. Y una cosa curiosa de este mapa, que el otro día lo estaba viendo y digo, cónchale, fíjate que incluso se diseña el pormenorizado interior de la parcela. No basta con que nos reclasifique el suelo, sino que también nos planifica los viales, las carreteras interiores. Esto no es de esta fase, esto es de fases posteriores, pero bueno, como este es un traje, una película con distintos capítulos, se están arrastrando cosas de otras fases. Bueno, la otra bolsa de suelo grande sale de Las Rubiesas. Esta sería donde están los bomberos, la rotonda de los bomberos, las tazas, y esta la de los dragos, el drago. Aquí fíjense que hay una cuñita nueva que se va a hacer un favor a algún amigo, y esta toda la bolsa de suelo de Las Rubiesas. Aquí está la depuradora de agua de olla Pozuelo,
Supongo que en el 2023 se van a arreglar los olores de aquella zona, porque me dirán 1.112 viviendas. Esto era un campo de golf, efectivamente. Se ha cambiado de un sistema general de deportivo, que era un campo de golf en el plan general vigente, y se va a un desarrollo urbanístico bestial con 1.112 viviendas. ¿Los dos? ¿Ese último también? ¿El de los dos también? Están viendo los favorcillos que hay por ahí, ¿verdad? Bueno, esta carretera, la verdad que todavía no le encontramos justificación. Esta es la carretera que propone el equipo rector, que lo está proponiendo desde hace 7 años y sigue emperretado en que es necesaria. Claro, vista todas las urbanizaciones, las viviendas, fíjense que es la amarilla, esta que se desarrolla, que planifica incluso la rotonda, este es el campo de fútbol de la Cuesa. Fíjense que también les van a hacer un favor aquí a los amigos que están detrás de la Cuesa, con esta parcela urbanizable. Bueno, pero toda esta carretera, fíjense el suelo agrícola que va destruyendo, el impacto medioambiental que tiene y de las pequeñas carreteras que se va descolgando. Esta carretera, por ejemplo, que es la que nosotros llamamos de las Tapias, viene a la rotonda del Garrote, que está aquí en el cruce Melenara. Aquí viene una carretera nueva por detrás, que no sé qué sentido tiene. Y esta grande, que viene a ser como un vial costero de 4 carriles, del que se descuelga también otra carretera por aquí detrás, que pasa por debajo de los cochinos y llega a enganchar con la de la Rubies. Otra carretera nueva aquí entre. Todo esto, tren por el medio, tangencial por arriba, ampliación de autopista por aquí, en fin. Bueno, pasamos de capítulo. Viviendas ilegales. Si yo fuera un ciudadano que tuviera una vivienda fuera de ordenación, el que un plan general me llame a mí vivienda ilegal, me ofende. Me ofende porque esta terminología es una cuestión semántica. Esta terminología hace años que se quitó del planeamiento. Esto de viviendas ilegales ya no existe en Canarias. O están fuera de ordenación, o son viviendas clandestinas, o son viviendas no amparadas por la ley. Pero esto de viviendas ilegales, la verdad que es un error garrafal del equipo redactor, que no está en la última de los trabajos técnicos del gobierno y de la CUMAR. Porque la vivienda ilegal es aquella que tiene una sentencia judicial que dice que realmente es ilegal y que hay que demoler. Pero no es el caso de estas viviendas. Sobre todo, nos cogemos a la cifra de 1.520 viviendas clandestinas que hay en Telde. El equipo redactor hay varias, tiene un baile de cifras, en otros sitios hablan de 1.200, pero bueno, vamos a coger el de 1.500. El planeamiento vigente el planeamiento nuevo tiene que hacer un esfuerzo por intentar meter todas esas viviendas fuera de ordenación en aquellas bolsas de suelo que quepan, ¿vale? Eso es una de las recomendaciones que tiene que llevar a efecto, ¿no? Vale, ¿cómo se mete dentro del planeamiento esas viviendas clandestinas? Pues declarándolas, sobre todo son viviendas en el campo, en la montaña, declarándolas asentamiento rural. La ley de viviendas del 2006, hubo una modificación en el Parlamento y puso una serie de condiciones para que esas viviendas fuera de ordenación, que no tienen los títulos habilitantes, pues entraran dentro del planeamiento. Ojo, no es la panacea, después hablaremos del tema este, porque la gente piensa, porque el plan general me lo pinte de asentamiento rural, ya es la solución, ya soy legal. No, cuidado que hay que dar un poco más de información. Pero veamos cómo se diseña a nivel de Canarias estos asentamientos rurales. El PIO y las directrices hablan de que la delimitación debe ser siguiendo el perímetro definido por las viviendas existentes, evitando cualquier extensión hacia el exterior inedificado. En ningún caso se podrá reconocer como asentamiento rural los conjuntos con menos de 10 viviendas. Atención a este dato. Los asentamientos rurales no pueden ser declarados con menos de 10 viviendas o una densidad inferior a 5 viviendas por hectárea. Lo que se hace en otros municipios. Esto es un asentamiento rural de Teror. Fíjense, se sigue la línea roja, sigue el perímetro de las casas construidas, apoyándose ya en lo edificado y sin ampliar el asentamiento. Si contamos, evidentemente hay 10 o más viviendas y algunas se quedan fuera y no pasa nada. No pasa nada, las que se queden fuera están en un régimen de fuera protección, pero no pasa nada, no va a venir la piqueta a tirar. Se intenta que aquellas agrupaciones de 10 viviendas o más se puedan meter en el asentamiento rural. Esto ya es del plan de Telde. Esto sería Lomo Jerez. Fíjense cómo se diseña, siguiendo la carretera, líneas rectas, se diseña por aquí, construido, aquí hay un regalito, aquí hay otro regalito, aquí hay otro regalito, se podría cerrar aquí,
Recuerden que hay que cerrar los asentamientos en lo edificado, no se puede salir fuera. Lomo Jerez, si ustedes cuentan y ven la densidad, Lomo Jerez, pues aquí puede haber 300 viviendas, esto ya es directamente suelo urbano. Esto es absurdo que el plan general de Telde lo declare asentamiento rural. Esto ya es un poco retraso para el Lomo Jerez. Aquí esto ya directamente hay otros asentamientos como la Pavechilleras que lo declara directamente de suelo urbano, y Lomo Jerez es suelo urbano, no es un espacio rural, no es un espacio que tenga una densidad de 10 viviendas. Pero sí le pongo esta diapositiva porque ven el diseño que es perimetral, siguiendo las carreteras y siguiendo lo construido. El palmital bajo. Les voy a poner algunos ejemplos de cómo este equipo redactor ha diseñado esos asentamientos rurales, porque yo creo que hay que hacerlo bien. Y en el gobierno de Canarias revisan esto con mucho detalle. Hay mucho trabajo detrás de los técnicos de la COMAS revisando los crecimientos de borde y los asentamientos rurales. ¿Ustedes creen que aquí hay 10 viviendas? ¿Ustedes creen que esto es un dibujo artístico o un asentamiento rural? ¿Ustedes creen que esto es la osa polar, la estrella, un dibujo artístico? Esto es la Solana, esto es Montaña Las Palmas, que hay muchas viviendas ilegales. Por ejemplo, aquí saldrían 2 asentamientos, no uno como él tiene pintado, aunque después pinta 4 cosas separadas. Aquí podrían salir en Montaña Las Palmas 4 asentamientos rurales. Sin embargo, si nos vamos a este cuadrito de aquí debajo, aquí no hay 10 viviendas, por lo cual esto se lo va a echar el gobierno de Canarias atrás. Haga usted una línea así y trace una línea de la carretera hacia arriba y declare Montaña Las Palmas asentamiento rural. Olvídese de estas 3 viviendas. Aquí, ¿esto qué es? Aquí hay 3 viviendas, esto no puede ser un asentamiento rural, esto se lo van a echar abajo en el gobierno. Haga las cosas bien. Cuesta de San Roque. Esto es el barranco, estos son los berrazales que están abajo en el barranco. Esto tiene pinta de asentamiento rural, pero esto que se estira aquí parece un cordón umbilical que va buscando esta casa solitaria aquí. No, hombre, seamos serios, por favor. Tesén es un ejemplo de asentamiento rural, pero podrían salir 2 asentamientos aquí, Tesén 1 y Tesén 2. ¿Qué es esto aquí? Un cordón umbilical que une una parcela con otra. No, hombre, declare esto de aquí para abajo asentamiento rural y declare esto a parcelas por aquí otro asentamiento, o todo uno, y no pasa nada. No hay que tener miedo porque dentro del asentamiento rural queden fincas. No hay que tener miedo a eso, porque la ordenanza específica del asentamiento rural obliga a tener más de 200 metros cuadrados para construir. No hay que tener miedo. Lo que sí hay que criticar, y eso el gobierno se lo va a echar abajo, son los crecimientos de borde. Esto es una cosa que se va a caer de cajón. Estas son las piletillas, es un caserío que está por allá de las 4 puertas, antes de llegar al barranco del Draguillo, en dirección a Ingenio, te sitúas a la derecha, antes de subir al Polvorín, antes de subir por el Polvorín. Él le llama las piletillas. Bueno, cuenten, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bueno, pues lo normal es cerrar aquí, pero aquí hay un favor y aquí hay un favor que hay que hacer. Lo normal es que cerrar aquí o cerrar aquí y cerrar aquí. ¿Me sigue? Vamos a ver, estamos de acuerdo. Son 35 asentamientos rurales. Le estoy poniendo algunos ejemplos. Hay que hacerlo bien porque el gobierno canario se lo va a echar atrás. Bueno, si alguien después quiere ver su asentamiento, sus cosas, yo me quedo aquí un rato para ir viendo las consultas particulares. De esta tabla, pues nos resulta que Telde tendría 18 millones de metros cuadrados, pero quiero que se fijen donde le he puesto la marquita roja. El suelo nuevo residencial sería 1980, el industrial nuevo sería 485, el no sectorizado 846, el aeroportuario no cuenta porque no pertenece a este planeamiento, el terciario de Ginamar 18.000, total, que yo me he hecho un cálculo uniendo los cambios de uso en el asentamiento rural y agrícola. Hay 6 asentamientos agrícolas en Telde. Atención a la cifra: 4.031.141 metros cuadrados. La alternativa 3, la alternativa que propone el equipo redactor, cambia suelo por una cantidad de 4 millones de metros cuadrados. ¿Eso es desarrollo sostenible? Volvemos al principio de lo que decían de las directrices. Bueno, el ISA, el Informe de Sostenibilidad Ambiental, se nos presenta en un documento poco manejable, ni los ordenadores del ayuntamiento son capaces de abrir, son 825 páginas en un solo archivo.
utiliza, para mí esto es muy preocupante, el Google Street View para estudiar determinadas parcelas. Un equipo técnico que vaya a estudiar la parcela de las medianías, Lomo Sala, en otras parcelas sí, presenta una fotografía bien, pero estudia la edafología, la arqueología, la flora, la fauna, la geología de la parcela y no la visita. Eso es serio, cobrando lo que cobra. También de LISA se echan falta unas tablas comparativas, se decanta por la alternativa 3, que no correspondía, y habla, esto es un error, por lo menos en mi opinión, un error, el hábitat Haifu, que ya el Cabildo se lo dijo que no existía en Europa ni en Canarias, los hábitats Haifu, se lo dijo en el año 2007, y ellos siguen con la matraquilla del Haifu, que no sabemos lo que es. Esta es la foto de la parcela de las medianías, de Lomo Sala, donde van 75 viviendas nuevas, y esta raya, ustedes la conocen si han usado alguna vez el Google Street View, esta raya. Entonces, esto clama al cielo. O sea, no se puede estudiar la parcela esta, la flora, la fauna, la geología, la arqueología, sin visitarla. Esta es una tabla comparativa del Ayuntamiento de Santa Brígida, del plan general que yo puse en marcha en la anterior legislatura. Elisa, en aquel entonces, pues estudiaba la alternativa 0, la 3, tal, pues los crecimientos urbanísticos. Había una comparativa, por lo cual se podía ver un trabajo de rigor y de análisis. Este me parece que es del Ayuntamiento de Teror, también otra tabla comparativa, donde se ve el análisis diferenciado de las distintas alternativas. Este ISA no lo tiene. La tabla comparativa es clara, se decanta por la alternativa 3, por lo cual... Cosas a tener en cuenta, ya voy terminando. Cosas a tener en cuenta. Como dije, no todas las viviendas, las 1.500 viviendas de fuera de ordenación, van a entrar dentro del asentamiento rural. Entonces, el ayuntamiento tiene que hacer un esfuerzo para publicar una ordenanza. El plan general es una oportunidad para hacer ese documento, que otros ayuntamientos lo están haciendo, que sería la ordenanza del régimen de fuera de ordenación. O sea, aquellas viviendas que están en el campo, en la montaña, que no están amparadas por las leyes, que no tienen posibilidad de tener los títulos habilitantes, pues tener ciertos derechos, por ejemplo, derecho a mejoras, los techos, las humedades, cosas así, ¿no? Y eso hay que ponerle una ordenanza para que esas viviendas no se queden desamparadas. Otra oportunidad para meter en los planes generales son las ordenanzas de actos comunicados para obras menores. Ya en pleno siglo XXI, que la gente esté pidiendo permiso para, no sé, pintar la fachada o arreglar un baño o poner las cubiertas en la azotea, pues hay que facilitarlo. Y eso es lo que llamamos actos comunicados. Intentar que el ciudadano se flexibilice los procedimientos de la petición de licencia, ¿no? Curiosamente, este plan general tiene solo 4 actuaciones estratégicas, pero hecho en falta una localización para VPO. No habla en ningún sitio, habla de viviendas de protección oficial. Es una cosa curiosa. Sí, lo dice que se va en el suelo nuevo, se va a conseguir un porcentaje para el dotacional, pero eso la ley lo dice. En 2007 la ley obliga a que todo propietario que se reclasifique tiene que donar un porcentaje. Pero en el plan general falta una parcela específica que diga, aquí van 300 VPO, porque además el consorcio insular, Visocan, necesita las parcelas claritas, que tengan ya su forma de ejecutarlas sin muchos procedimientos. En cuanto a los espacios naturales, este plan general, la verdad que carece de muchas ideas, ¿no? Habla de restauración de las zonas más naturales y se olvida de que el Patronato de Espacios Naturales en el año 2006 aprobó para el volcán de Rosiana la figura de protección de paisaje protegido. Era una oportunidad para meterlo aquí, se han olvidado, yo creo que desconocen ese dato. Evidentemente hay que criticar las carreteras que son innecesarias, estas carreteras que proponen de competencia municipal. Algunas carreteras destruyen el suelo agrícola, hay que criticar esa cuestión. Y también hay que criticar que el plan general, el avance nuevo, no hace caso del informe de AENA, del informe de Aviación Civil, que está en el ayuntamiento, y que yo tengo aquí, que llegó al ayuntamiento en el 2009. Llegó el informe a raíz del envío del plan operativo que desapareció, pero AENA informó aquel plan operativo. Y como muchos sectores, por ejemplo el de La Vega, el de La Rubiesa, el de Los Hornillos, ya eso AENA lo estudió, pues ha hecho caso omiso a ese informe, pero ya sabemos
que AENA no va a aceptar ese crecimiento de altura y muchos edificios en esa zona de la costa por las servidumbres aeronáuticas. Saben que los aviones, los aeropuertos necesitan mucho espacio y evidentemente Aviación Civil está prohibiendo cualquier crecimiento en altura. Incluso ya está hablando de zonas como San Francisco, Caserones, Lomo Bristol. La Aviación Civil entra en esos cambios de altura. Entonces también este plan tiene determinaciones difusas y mal ordenadas. Vamos a ir terminando. Conclusión. Como ciudadanos tenemos que pedir al equipo redactor y al ayuntamiento la difusión del avance y abrir procesos participativos. La ley les obliga a tener salas específicas con los planes en la pared, con las alternativas, y eso no existe. Han ido varias personas ya al ayuntamiento. Vaya, ni los ordenadores les funciona para imprimir los documentos. Esto no es serio, ¿no? Hay que exigirle al ayuntamiento las charlas como esta, para que los ciudadanos se enteren.